¿Sabían ustedes que la educación tipo salchichería, hay personas que se gradúan de una carrera y nunca se leen un solo libro? ¿Sabían ustedes eso? Yo me reunía con grupos universitarios cuando era rector de esta universidad y de la mía, donde yo estudié, y yo veía que habían abogados que se gradúaban y no 1, 2 ni 3, montones, sin haberse leído un solo libro. Y esa cultura es tan profunda en la academia que una vez a nosotros un profesor de muy alta alcurnia nos dijo: les voy a dejar esta parte del libro para que se la lean ahora en Semana Santa. Y miró el libro de aquí para acá y después dijo: no, léanse nomás 4 páginas para que tengan tiempo de descansar. O sea, el apoyo a la vagabundería total. ¿Cómo tú te sacas el título? Muy sencillo, te sientas, copias, pasas en borrador lo que está en limpio en los libros, repites en un examen, y si tú haces eso durante 5 años, te gradúas. ¿Cuál es el problema? Que el coco sigue siendo igual. Uno sale con el título, pero con el mismo coco. Emocionalmente uno sigue con el mismo coco. Y entonces Jennifer se va a leer 12 libros. 12 libros, Jennifer, mínimo, porque le van a recomendar extras. Y la persona que se envicia a eso, le empieza a cambiar un elemento que en los seres humanos marca la diferencia entre exitosos y fracasados, entre pobres y ricos, que se llama la actitud. Ese es el secreto para ser empresario. ¿Y por qué les digo que es la parte más importante que tienen los exitosos? La actitud es el elemento que marca la diferencia entre una persona y otro. Y les voy a contar algo que a mí me impactó una vez leyendo una biografía de William Bennett, que fue asesor del gobierno de Clinton, y escribió una biografía espectacular hablando de las virtudes. Y yo recuerdo que le había hecho una entrevista al hijo de Tomás Alva Edison. Le había hecho una entrevista. Charles Edison se llama, y le hizo una entrevista y le preguntó: ¿qué era lo que más admiraba de tu padre? Y le dice: lo que yo más admiraba de mi padre era la actitud que tenía. Entonces William Bennett le pregunta y le dice: cuéntanos un poco de eso. Y dice: mira, mi padre me impresionaba con la actitud que tenía. El suceso más importante que recuerdo es que una vez en Menlo Park, mi padre ya tenía más de 65 años y se incendió toda la fábrica donde nosotros trabajábamos y la que él había construido durante toda la vida, se incendió. Y los bomberos de la región fueron a querer apagar el incendio y no pudieron, y eso ardía más, y todos los empleados se dispersaron en la fábrica. Y entonces yo estaba en el último piso del edificio y yo sabía que mi padre o se había quemado o estaba completamente triste porque acababa de perder todo lo que había construido durante la vida. Recuerden que él era un empresario, un industrial, y dicen, y me asomé por la ventana del edificio y vi a mi padre que pasó abajo. Dice, y mi padre me llamó y me dijo: Charles, padre, ¿dónde estás? Estoy aquí, hijo, estoy bien. Rápido, anda y llama a tu madre para que venga y no se pierda el espectáculo de las llamas que no se presenta todos los días. Dile que venga, dile a tu madre que venga para que no se pierda ese espectáculo de las llamas que no se presenta todos los días. Dice, eso me impactaba de mi padre. Dice, bajamos al primer piso, nos reunió a todos los empleados de la fábrica y nos dijo: no se preocupen, que cuando pasa un suceso de estos, los bancos a uno lo persiguen para prestarle dinero. Dice, y a los 10 minutos mi padre se durmió en una mesa de cemento frío y quedó profundo. Dice, eso me impactaba de mi padre. ¿Qué tenía de riqueza Alva Edison? La actitud. Lo que Tomás Alva Edison tenía era una actitud brillante. La maestra lo había rechazado en los niños jóvenes, en los años jóvenes. Lo había rechazado porque la maestra, el muchachito era muy piquiña, no se le quedaba sentado. El muchachito no se quedaba sentado oyéndole las enseñanzas a la maestra. Y entonces la maestra
Habló con la directora de la escuela y le dijo que Tomás Alva Edison no era apto para la educación, que era un niño retardado, era un niño torombolo para la educación. Y lo sacaron. Y su madre, bueno, la de él, la de Tomás Alva Edison, le compró unas cartillitas y se las entregó, y él se va a un viejo vagón y empieza a hacer experimentos y pequeños incendios. Y empezó a descubrir, hizo más de 1000 inventos durante toda la carrera. ¿Y saben qué hizo el Congreso de los Estados Unidos? El Congreso de los Estados Unidos lo declaró en sesión solemne como el cerebro más brillante que haya vivido en América del Norte en esa época. ¿Qué hizo? La diferencia, la inteligencia emocional que tenía Tomás Alva Edison. La inteligencia emocional que tenía Tomás Alva Edison, la actitud que tenía frente a la vida. Esa es la mayor riqueza que tú y yo encontramos en este negocio, que este negocio nos ayuda a transformar la actitud que tenemos frente a la vida. Cuando nosotros logremos transformar la actitud que tenemos frente a la vida, podemos transformar el entorno que hay enfrente de nosotros. Eso es lo que ocurre. Eso es lo que viene ocurriendo. Yo les quiero contar un elemento. Cuando yo termino mi bachillerato, yo quiero ir a Popayán a estudiar. Y yo llamo a un viejo amigo que vivía allá. Él estaba estudiando cirugía. Y yo le pregunto le digo, yo me quiero ir para Popayán porque yo había visto que Popayán tenía faroles y calles empedradas y que era romántico y que ahí habían vivido poetas y escritores y héroes de la patria, y yo quería vivir allá, y que allá estaba una de las mejores universidades de Colombia, y yo quería, y me habían dicho que el sol salía solo para Popayán. En una revista decía que el sol salía solo para Popayán. Yo dije, no, yo me voy para allá. Y yo llamé a este amigo y le dije que yo me iba para allá, y me dijo, ¿te vas a venir para Popayán? Le dije, sí. Y me dijo, ¿y qué vienes a hacer acá? Es un pueblo frío y la gente es harta, me dijo. Me dijo, mira, los muros son tan fríos que cuando tú vas a clase hace un frío terrible antes de llegar. Cuando tú vas por el Parque Caldas, la niebla se baja así, se sube y te contempla. Así hace un frío que es increíble. Dice, y tú vas a clase allá y los muros, esos gruesos coloniales, es como si estuvieras en un congelador. Dice, y por ahí a las 9 se va esparramando esa niebla, se suba. Empieza a hacer un sol bochornoso y por ahí a las 11 de la mañana empieza a caer un chubasco. Dice, por ahí a la 1 cae granizo y por la tarde tiembla. Cuando yo voy a Popayán me encuentro con una ciudad exactamente o mucho mejor como yo la había visto en la revista. Y empiezo a encontrar gente tan espectacular, tan especial, un ambiente impresionante. Y entonces, ¿qué era lo que había en esta persona? Mala actitud. Tenía mala actitud. Si ese médico tiene mala actitud con su carrera, no es un médico exitoso. Pero tenía mala actitud con la ciudad, ¿ok? Tenía mala actitud. Bien, lo mismo ocurre con este negocio. Por eso yo siempre he insistido que el negocio como tal, si nosotros tenemos los mejores productos del mundo, la mejor compañía del mundo, la industria de punta en el mundo, ¿cuál es el problema entonces? ¿Por qué la gente no se hace diamante? Por la actitud. Por una razón muy sencilla. Recuerden aquella vieja historia de una persona que está... dos obreros que están en una ciudad ahí pegando ladrillos y llega un visitante y les pregunta, ¿tú qué estás haciendo? Y le dice uno, yo estoy aquí pegando ladrillos. Y el otro le preguntan, ¿y usted qué está haciendo? Dice, estamos construyendo la catedral de esta ciudad, la mejor catedral que va a existir en una ciudad. ¿Qué cambia? La actitud. Lo mismo ocurre en este negocio. Cuando yo entré a este negocio, empecé a dimensionar lo que podía construir. Y me decían, en Popayán, cuando yo inicié este negocio, muy poca gente quería saber de Amway. Porque no la conocían, no sabían la tipología de empresa que era. Y un día yo le di el plan a un odontólogo, así de esos que levitan, y entonces él me dijo, ¿eso es Amway? Yo le dije, no,
no tiene nada que ver con Amway. Y entonces me dice, pero ¿cómo así que no? Si es que allí dice Amway. Le dije, no, eso no es. Déjame que yo ya voy para tu casa. Entonces me voy para la casa de él y le dije, no, eso no tiene nada que ver con eso, no te preocupes, no sé qué, y ta. Y entonces él se pone como bravo conmigo y va y se mete al internet y me dice, ¡mira! ¡También en la web! Le digo, no tiene nada que ver con Amway. Y él se pone como un poco más bravo y me dice, a ver, explícame entonces cómo es. Yo le digo, no tiene nada que ver con el Amway que tú tienes en la cabeza. Bueno, pero la historia es muy linda porque la persona ya se calificó y ama este negocio. Y me dice la esposa de este odontólogo, me dice, ¡guau! ¡Qué negociazo! ¡Qué negociazo el que estamos haciendo! Gracias por haberte comunicado así con nosotros. Todo tiene su momento. La actitud de él estaba contaminada, ¿ok? La actitud, yo tenía que cambiarle la actitud. Señores, este es un negocio de actitud.